La economía, la sostenibilidad de algunos países, sobre todo de algunas economías emergentes. Vamos a hablar de todo ello con la ayuda de José María Assumpsi, catedrático e investigador de CEIRAM desde la Universidad Politécnica de Madrid. José María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy conocemos que Turquía va a acoger negociaciones entre Ucrania y Rusia. Parece que por mediación de Turquía va a haber acuerdo para comenzar a desbloquear esas exportaciones de cereales. ¿Podemos tener unas expectativas algo positivas si comenzara ese corredor para exportar cereales? ¿Podría aliviarse de alguna forma importante la crisis alimentaria que estamos viendo en este momento? Y yo creo que sí, yo creo que ha habido cambios recientes y hay que ser algo más optimista de lo que éramos hace pocos días. Desde luego la solución tiene que ser una solución triangular entre Rusia, Ucrania y Turquía. El papel de Turquía es básico porque no solamente es un tema de que el bloqueo esté en los puertos de Ucrania, especialmente en el de Odesa, sino también que, como se sabe, Turquía desde que empezó la guerra bloqueó la salida por el estrecho. Por tanto, Turquía tiene un papel fundamental. Y yo creo que Rusia ha dado señales positivas. Hace pocos días el presidente de la Unión Africana se entrevistó con Putin y le pidió encarecidamente que la guerra no afectara como está afectando al tema alimentario, sobre todo en África. Creo que Putin fue receptivo. También Ucrania lo tiene que ser, porque una de las cuestiones es que hay que desminar los puertos de Ucrania, que minó para evitar un ataque naval de Rusia. Por tanto, Rusia tiene que tener una perspectiva positiva y de buena voluntad. Ucrania tiene que proceder a ser desminado y Turquía tiene que levantar el bloqueo por el estrecho para que puedan salir los barcos. Por tanto, hay que ser moderadamente optimista. José María, ¿tenemos cifras de cuál es esa cantidad de grano, esa cantidad de cereal que en el momento actual está bloqueado? ¿Podemos poner cifras al déficit que hay ahora mismo en todo el mundo? Sí, aproximadamente hay unos 20 millones de toneladas de cereal esperando para ser exportado desde Ucrania. Es verdad que hay que tener en cuenta que la composición de esa cantidad es una parte de cebada y maíz y otra parte en trigo. Hay una parte importante de maíz también y de trigo. El cebada menos, pero en torno a 20 millones de toneladas. El problema no solamente es la cuantía, que es una cuantía muy respetable, sino que también el problema es que algunos países de África dependen totalmente de esta importación. Es decir, estamos hablando de países que tienen un 70-80% o más de su consumo en cereal, en trigo y maíz, dependiente de la exportación de Rusia y sobre todo de Ucrania. Por tanto, es una cantidad respetable y que aliviaría notablemente la situación de crisis alimentaria en muchos países de África. Extendido, ¿no?, como colofón a esta crisis alimentaria, lo que estamos viendo también es un riesgo económico importante. Hace unas jornadas hablábamos del default de Sri Lanka, algo que ha hecho saltar las alarmas. Claro, si los países ven subir de forma considerable los precios de los alimentos para abastecer a su población, son países con economías frágiles, con altos niveles de deuda, ¿estamos temiendo que haya una cascada de impagos, de riesgo de impago de deuda en estos países, en las economías emergentes? Bueno, yo creo que el riesgo existe y, por tanto, no solamente en Sri Lanka, hay países que están en esa situación de riesgo. Pero hay dos elementos. Uno, en la anterior crisis que hubo muy parecida a esta, con unos precios absolutamente desorbitados, que fue el 2008, el Fondo Monetario Internacional procedió a una serie de créditos blandos muy favorables para justamente que los países cuya factura de importación había aumentado enormemente no entraran en una situación de crisis financiera, o bien de un déficit muy elevado o bien incluso un default. Entonces, en ese sentido, yo creo que también a nivel del Fondo Monetario Internacional se está planteando la posibilidad de que los países más afectados por ese incremento de las importaciones de cereales puedan tener algún tipo de financiación o refinanciación que evite este default. Creo que el Fondo Monetario Internacional debe jugar un papel importante en esta situación. Y, en segundo lugar, cabe esperar que, como ya se indicaba antes, los precios puedan empezar una inflexión a la baja, no muy fuerte, pero sí significativa. Y esto es una cosa clara, porque en junio entra la nueva cosecha. O sea, el tema es que estamos acabando la campaña anterior, ya no hay prácticamente reservas y, por tanto, entra ahora en junio la nueva cosecha. Y aunque hay problemas porque algunos países están teniendo cosechas menores de las esperadas,
evidentemente en junio es un mes en que va de alguna forma a llenarse otra vez los almacenes de grano a nivel mundial y por tanto cabe esperar un ligero o incluso un notable descenso de los precios a partir del mes de julio. José María, ¿qué otras medidas podrían apoyar ese descenso de los precios o evitar el riesgo económico en estos países que, como decimos, bueno, pues están al riesgo también de la estanflación en un momento de elevados precios, Sí. bajo nulo crecimiento? Mencionabas esa política que llevó a cabo el Fondo Monetario Internacional, esos créditos blandos en 2008. ¿Qué otras medidas se están implementando en el plano internacional y en el plano nacional para evitar toda esa situación de colapso? Pues yo creo que la medida fundamental para lograr que la situación no se agrave es que el comercio internacional siga funcionando. Uno de los problemas más graves que estamos teniendo no solamente es el bloqueo de las exportaciones de Ucrania como consecuencia de la guerra, sino que ante una situación de miedo a desestablecimiento y a escasez, lo que está ocurriendo es que numerosos países exportadores están restringiendo o incluso prohibiendo la exportación. Y eso afecta muchísimo porque lo único que hace es agravar más y más la situación. Si al problema de Ucrania le añadimos el miedo de muchos países que por no arriesgarse o por no quedar sin grano restringen o prohíben las exportaciones, evidentemente el mercado se queda desabastecido. Por tanto, a nivel internacional, y se está haciendo un esfuerzo en ese sentido, la Organización Mundial de Comercio, la FAO, Naciones Unidas en general, está tratando de conseguir y está tratando de evitar que muchos países restrinjan las exportaciones de cereal. Algunos ya lo han hecho, como la India, que es un país muy importante, pero se está trabajando en ese sentido. Y a nivel nacional, pues yo creo que lo que se trata es pues, de tomar ciertas medidas. Por ejemplo, en Asia, por ejemplo, puede ser que haya falta de trigo, pero en cambio son países productores de arroz. Es posible que a nivel de dieta haya una sustitución de trigo por arroz en esos países. Por tanto, cada país tiene que ver en qué situación se encuentra en cuanto al abastecimiento de cereales, en una visión amplia, y tomar medidas en este sentido, ¿no? Yo creo que a nivel tanto de comercio internacional como de medidas nacionales, esto podría aliviar la situación. Pues nos quedamos con eso. José María, muchísimas gracias por acompañarnos. El foco puesto en esa sustitución, el foco puesto, por tanto, también en esas medidas que podría bueno, pues anunciar el Fondo Monetario Internacional, y veremos también, ¿no?, qué pasa con Turquía, con lo que mencionamos al principio, si se abren o no se abren efectivamente esos corredores para que pueda salir el cereal. José María, muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós.